Nunca olvidaré esa noche. La recuerdo con un escalofrío que todavía me recorre la espalda cada vez que cierro los ojos. Tenía 15 años y acompañaba a mi madre a un velorio en 1994. La lluvia golpeaba el techo de zinc como un tambor frenético, y el viento traía consigo un lamento que parecía provenir de algún rincón olvidado del mundo. Las luces de la casa funeraria parpadeaban intermitentes, proyectando sombras que se contorsionaban en las paredes con vida propia. Mi madre estaba inquieta. Sus manos temblaban al sostener la mía mientras me guiaba hacia la sala donde yacía el cuerpo. Todo estaba silencioso, demasiado silencioso, salvo por el crujir de la madera bajo nuestros pasos. Entonces, alrededor de la medianoche, cuando creí que la desesperación había alcanzado su punto máximo, escuchamos un golpe suave en la puerta. Una voz temblorosa, casi un susurro, pidió permiso para entrar. Era una anciana, vestida completamente de negro, con el rostro cubierto por un velo fino que dejaba entrever unos ojos demasiado penetrantes, demasiado vivos. Se presentó con una sonrisa que no alcanzaba a ser amable. Más bien era inquisitiva, casi demandante. Mi madre la recibió con una cortesía tensa, y yo sentí un escalofrío que subía desde la nuca hasta los dedos de los pies. La mujer se quedó allí, quieta, mirándonos con una intensidad que parecía medir nuestra alma. Pasaron horas, y con cada minuto que avanzaba la atmósfera se volvía más densa, como si el aire mismo se estuviera enredando en nuestras gargantas. Intenté hablar, decir algo para romper el silencio, pero mi voz se murió antes de salir. Mi madre murmuraba frases incoherentes sobre rezos y bendiciones, pero la anciana no parecía escuchar. Se limitaba a caminar lentamente por la habitación, rozando las cortinas con los dedos, como si estuviera reclamando lo que le pertenecía. Alrededor de las 3 de la mañana, un súbito golpe en el cristal de la ventana me hizo girar la cabeza. La mujer ya no estaba en la habitación. Mi corazón se aceleró y la mente comenzó a confundir la realidad con el miedo. La busqué, la llamé, pero no había respuesta. Solo el murmullo de la lluvia y un extraño aroma a flores marchitas que impregnaba el aire. Cuando por fin amaneció, los rayos de luz filtrándose por las cortinas revelaron la verdad. La puerta del velatorio estaba cerrada desde dentro, y frente a la casa, en la funeraria de al lado, el personal nos miraba con ojos desorbitados. Allí, en la sala contigua, yacía una anciana, muerta. La misma mujer que había estado entre nosotros toda la noche. Mi madre gritó, y yo sentí que la tierra misma se abría bajo mis pies. Nunca supe si aquello había sido un espíritu que buscaba compañía, una visión proyectada por nuestra desesperación, o un velo delgado entre la realidad y la locura. Lo único que recuerdo con claridad es la sensación de haber estado cara a cara con lo imposible, de haber respirado el miedo en su forma más pura, y de que, aunque la mañana iluminara todo, el terror de aquella noche permaneció anclado en mi mente para siempre. Después de ese amanecer, el mundo parecía haber cambiado. La funeraria contigua estaba sellada con cintas amarillas y el olor a flores marchitas no desaparecía. Se colaba por cada rendija de la casa como un recordatorio constante de lo que habíamos vivido. Mi madre no hablaba. Sus ojos estaban fijos en un punto indefinido, como si aún viera a aquella anciana caminar por la sala. Yo intentaba convencerme de que había sido un sueño, una alucinación provocada por la tensión y el cansancio, pero la impresión de su mirada todavía ardía en mi memoria, quemando cada rincón de mi mente. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la casa, cada sombra proyectada por la luz de la calle me hacía saltar. Sentía que alguien estaba ahí, observándome desde los rincones más oscuros, y aunque me levantara para comprobar que no había nadie, la sensación no desaparecía. Fue entonces que escuché un susurro que parecía salir de las paredes mismas. «No te vayas». Mi respiración se volvió rápida y cortante. El aire estaba frío, helado, como si la muerte misma hubiera llenado la habitación. Me levanté y caminé hacia el salón, con las manos temblorosas, tratando de racionalizar lo que sucedía. La lámpara parpadeó, y la sombra de una figura se dibujó frente a mí, indistinta, difusa, pero imposible de ignorar. Era ella, la anciana que habíamos visto la noche anterior.
Sus ojos eran más intensos ahora, y su boca se movía, pero ningún sonido salía de ella. Todo mi cuerpo se congeló. Un escalofrío recorrió mi columna y por un instante pensé que iba a desmayarme. Entonces, una brisa helada atravesó la habitación, apagando la lámpara. La oscuridad me envolvió y sentí que algo se acercaba desde atrás, rozando mi hombro, dejando un rastro de frío que me quemaba la piel. Quise gritar, pero mi voz no existía. Quise correr, pero mis pies estaban atrapados en el suelo como si la tierra misma me negara la huida. Cada segundo se alargaba, interminable, mientras una presencia silenciosa y pesada me rodeaba, presionando mi pecho hasta que casi no podía respirar. Fue en ese momento que comprendí que no había escapatoria. Lo que había estado conmigo la noche del velorio no era solo un espíritu, era algo que se alimentaba de nuestro miedo, algo que se infiltraba en los límites de la realidad y de la locura. Y entonces un último susurro se filtró en mi mente, gélido y definitivo: siempre estoy aquí. Cuando la luz del amanecer finalmente se filtró por la ventana, encontré a mi madre llorando en silencio, y a mí mismo temblando en el suelo, incapaz de moverme. Miré alrededor y la casa estaba vacía, pero el olor a flores marchitas y el eco de esa presencia imposible permanecían, recordándome que la noche anterior nunca se había ido realmente, todavía no se ha ido, y sé, en lo más profundo de mi ser, que nunca se irá. Esa noche volvió a caer, y con ella la certeza de que lo que habíamos vivido no era un hecho aislado. El viento empezó a ulular con un tono familiar, como un lamento antiguo que parecía llamarme por mi nombre. Intenté ignorarlo, racionalizarlo, convencerme de que eran simples sombras de la memoria, pero entonces escuché pasos suaves detrás de mí, arrastrando las uñas por el suelo, cerca, demasiado cerca. Giré y no había nada, pero el aire estaba distinto, pesado, denso, cargado con un aroma a flores marchitas que me hizo retroceder. Sentí un roce en mi hombro, frío, helado, imposible. Mi corazón latía tan fuerte que creía que podía escucharlo incluso por encima del rugido del viento. Y luego lo vi, en un reflejo del espejo. Solo un instante, la anciana estaba allí, flotando, con su mirada penetrante y esa sonrisa que no prometía nada bueno. Parpadeé y se desvaneció, pero su presencia permanecía pegada a mí como un sudor helado. Intenté gritar, pero la voz murió en mi garganta. Mi madre dormía al otro lado de la casa, ajena a todo, o eso quería creer. Cada sombra se alargaba. Cada crujido de la madera parecía acercarse más, como si la casa misma estuviera viva y conspirando para mantenerme atrapado. La realidad se doblaba. Los límites entre lo posible y lo imposible se desdibujaban. Las paredes comenzaron a susurrar nombres que no reconocía, y mi mente se preguntaba si no era yo el que estaba desapareciendo poco a poco. De repente, sentí un frío intenso en la nuca, y una voz, baja, gélida, que susurró directamente a mi oído: «Te estaba esperando». Di un salto y me giré, pero allí no había nada. El silencio volvió, pesado, infinito. Pero sabía que estaba allí, que siempre había estado allí. La luz de la calle se filtraba por la ventana y por un instante pensé que todo había terminado, hasta que vi su sombra proyectada en la pared opuesta, demasiado alta, demasiado humana para ser solo un reflejo, y que desapareció cuando intenté mirarla directamente. La noche se volvió interminable, y cada hora transcurrida parecía dilatarse en un vacío sin fin. La sensación de ser observado, de ser perseguido por algo que no pertenecía a este mundo, se volvió insoportable. Cerré los ojos, y en la oscuridad de mi mente aún podía ver esos ojos vivos, esos ojos que sabían demasiado, esos ojos que no paraban de mirarme. Y entonces lo comprendí. No había escapatoria. La anciana no estaba muerta, no se había ido, y lo peor, yo tampoco podía irme. Cuando amaneció, el aire estaba quieto, pero el miedo persistía, incrustado en cada fibra de mi ser. Intenté levantarme, mirar alrededor,
asegurarme de que todo era real, pero algo dentro de mí sabía la verdad. Lo que había cruzado la frontera entre la vida y la muerte aquella noche, ahora estaba ligado a nosotros, esperando el momento justo para volver. Y yo lo esperaba también, porque aunque mi mente gritara que todo había terminado, el susurro persistente en mi cabeza no mentía. Siempre estoy aquí. No puedo dormir, no puedo cerrar los ojos. Cada sombra es ella, cada reflejo es ella, y lo peor es que ya no sé si estoy soñando o si ella ya ha entrado dentro de mí. Pasaron los días, pero la sensación no me abandonaba. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. Cada vez que me movía, sentía su respiración detrás de mí, suave, helada, imposible de ignorar. Mi madre intentaba consolarme, pero sus palabras se desvanecían antes de calmar el terror que me consumía. Cada noche, las sombras se alargaban. Los crujidos de la madera parecían pasos que se acercaban más y yo me sentía atrapado en un ciclo interminable de miedo y vigilancia. Una madrugada, mientras la casa dormía, escuché el tintineo de la campanilla de la puerta principal. Nadie había llegado, la lluvia azotaba con fuerza y la calle estaba desierta. Sin embargo, allí estaba el sonido, insistente, delicado, burlón. Temblando, abrí la puerta y la oscuridad me devolvió su silencio. Pero algo se movía en la penumbra, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Un aroma a flores marchitas me envolvió, más intenso que nunca, y la vi. Solo sus ojos brillaban, flotando en la oscuridad, y una voz que no era humana, que parecía surgir de cada pared, susurró: «Siempre estoy contigo». Retrocedí, tropecé con mis propios pies y caí. Cuando miré hacia arriba, ya no había nada, y entonces lo sentí, un peso en mi pecho, como si algo intentara entrar en mí, fusionarse conmigo, borrar la frontera entre su existencia y la mía. El miedo se convirtió en pánico absoluto. Corrí por la casa, buscando escapar, gritando por ayuda, pero la voz se multiplicaba, rodeándome, burlándose de mi desesperación. Al amanecer, mi madre me encontró en el suelo, temblando, con los ojos abiertos pero vacíos, y una expresión que nunca olvidaré. La conciencia de alguien que ha visto más allá de la muerte y ha sido marcada para siempre. La casa estaba silenciosa, aparentemente normal, pero un rastro de flores marchitas cubría el suelo desde la puerta hasta mi habitación, como un recordatorio de que la anciana no se había ido y nunca lo haría. Ahora escribo esto mientras la noche cae de nuevo, escuchando el viento que trae consigo un lamento familiar. Cada sombra es ella. Cada reflejo me observa, y el susurro en mi mente nunca calla. Siempre estoy aquí. Y sé con un miedo absoluto que esta vez no estoy seguro de despertar, porque si cierro los ojos, ella entrará.